Vamos a leer la escritura en el libro de Hechos. Capítulo 2, a partir del versículo 43. Hechos 2, 43. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bendición de tu palabra. Gracias porque podemos estar congregados en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza para siempre, y nos has ayudado y nos has bendecido en todo. Bendito sea tu nombre, porque solo tú eres Dios, y Señor, venga tu reino y sea hecho todo según tu voluntad. Te suplicamos, Padre, que perdones todos nuestros pecados, que en tu gran misericordia nos guíes y nos ayudes para que podamos ser instruidos y edificados por medio de tu palabra, y que nos apartes de toda obra de vanagloria y de maldad, Padre Celestial. Te suplicamos en el nombre de Jesús que mires nuestras necesidades, Padre Celestial, que nos libres de la enfermedad, que toda enfermedad sea reprendida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, y que nos ayudes en las súplicas que tenemos. Pues venimos delante de ti con acción de gracias, Padre, y por súplica también por nuestras necesidades. Te pedimos por las familias, por los matrimonios, por los noviazgos. Te suplicamos, Padre, que bendigas los trabajos, los estudios, los negocios, todo propósito, todo proyecto, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos que están en sus hogares, que tienen alguna dificultad para congregarse, que les dé salud y toda bendición, Padre. Te suplicamos por nuestros hermanos, nuestros familiares, amigos que están lejos, Padre, por todos los que están pendientes a través de la transmisión de este culto, de nuestra congregación, Padre, que sea tu bendición y tu ayuda con ellos, Padre Celestial. Te suplicamos por nuestros hermanos en otras congregaciones, Padre, en otras misiones en todo lugar del mundo, que sea avivada tu obra en los tiempos de acuerdo a tu palabra, y sea ayudado todo aquel que esté en necesidad. Te pedimos que ayudes a los que no han creído y los que se han apartado de tus caminos, pues solo tu Espíritu puede enseñarles y guiarlos, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Pedimos por nuestro pastor y su familia, pedimos por la congregación donde él se encuentra en este día, Padre Celestial, que bendigas y fortalezcas tu obra también allá, y que bendigas ese regreso, Padre Celestial. Así que seas con todo aquel que esté en una aflicción, en una necesidad, Padre, que tú ayudes y mandes socorro y salvación, Padre. A tu nombre sea la gloria por siempre, y en ti esperamos
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la Escritura encontramos testimonio de que mientras nuestro Señor Jesucristo caminó en presencia física en este mundo, cumplió diferentes acciones y diferentes funciones en favor de todos nosotros. Hay versículos de la Escritura que nos dicen que enseñaba y predicaba. Fue por todas las aldeas, dice en los evangelios, enseñando y predicando. En otros textos de la Escritura nos dice que iba sanando y expulsando demonios, reprendiendo demonios, haciendo señales en favor del pueblo. Pues entre esas funciones también nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia. Algunos dicen, en el mundo, es que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, pero sí, Jesucristo fundó su iglesia. Los discípulos, los apóstoles, fueron preparados y fueron, digamos, agrupados como una iglesia, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no hay una ceremonia, ahí en los evangelios no dice alguna ceremonia que Jesucristo haya derramado allí aceite o levantó algún monumento. Quizá eso esperan ver las personas que dicen que no fundó iglesia, que dijera que hizo alguna ceremonia donde se dijo, a partir de ahora queda fundada esta iglesia. Eso sí no se encuentra. Los humanos quizás somos algo aficionados a ceremonias. En los últimos quizá años, por ejemplo, hay ceremonias incluso evangélicas donde están queriendo introducir una ceremonia, quizás también que hacen un brindis en medio del culto. Yo siento que eso es tomado de costumbres del mundo, pero bueno, no vamos a discutir con los hermanos que efectúan ese tipo de acciones en medio de cultos evangélicos, ¿no? Porque uno pues pudiera esperarlo en otro tipo de reuniones, ¿verdad? Pero es posible que ellos tengan algún fundamento para hacer eso. Y así, nada, a nosotros nos parece adecuado realizar cierto tipo de actos que son ceremoniales. Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 44 que leímos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Veamos que es el capítulo 2 de Hechos, digamos, muy inmediato a la acción física de Jesucristo, o sea, en tiempos muy recientes a que ellos se habían quedado ya, digamos, por su cuenta, sin la presencia de Jesucristo. Y esta palabra ya nos indica que estaban juntos todos, ya nos indica que actuaban como congregación, como iglesia de Jesucristo, desde esos primeros días. Jesucristo entonces estableció su iglesia como una comunidad, es
decir, una unidad de seres humanos, de muchos seres humanos. Aunque en la Escritura nos dice también que Jesucristo expresó estas palabras: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero con eso no quiso decir que las congregaciones tendrían que ser de 2 o 3. Ya aquí en Hechos tenemos una congregación, al menos de los 5,000 que dice ahí que se convirtieron. Era una congregación muy grande. Es decir, no han establecido número, pero sí es una comunidad de fe. Hay una misión, me parece así, o congregaciones que así se llaman, con fe se llaman ellos, y significa comunidad de fe. Me parece un nombre muy adecuado para una congregación, porque eso es la iglesia de Jesucristo, desde aquellos días, en nuestros días y hasta el fin de los días. Somos comunidades de fe, con toda la variedad que nosotros representamos en nuestra condición humana, digamos. Por ejemplo, en Norteamérica dicen que hay iglesias de banqueros, hay iglesias de los que les gusta andar en moto, hay iglesias para diferentes grupos, ¿no? Yo pienso que es un buen recurso. Pero nuestras congregaciones no son para un tipo de personas especialmente. No hay congregaciones para, digamos, para jóvenes, solo de jóvenes. Ya sea por el tipo laboral, tampoco hay congregaciones solo para ciertos tipos de trabajo. En nuestra variedad humana, si no veamos los apóstoles, aunque cierto grupo de ellos eran galileos, o podemos decir otro grupo eran pescadores, pero había ahí, por ejemplo, un publicano, es decir, un gran empresario, un gran financista de aquellos tiempos, un casi banquero de aquellas épocas. Es decir, nuestras comunidades de fe son universales, es decir, para todo ser humano, sin hacer diferencia por sus condiciones, digamos, materiales de existencia en esta vida. Pero podemos ver también, como nos dice el versículo 43, que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El poder de Dios continuó manifestándose en su congregación y a través de su congregación. Las maravillas y señales no cesaron, no terminaron. A veces nosotros decimos, es que el tiempo de los milagros no ha terminado, y está muy bien dicho, pero es que nunca ha habido duda que haya terminado el tiempo de los milagros. Quizás algunas congregaciones, yo nunca he visto una, pero quizás hay algunas congregaciones que nieguen los milagros hechos por el poder de nuestro Dios, pero ese tiempo jamás cesó ni ha terminado. Yo creo que va a terminar, ¿verdad? Cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén ya no serán necesarios, porque dice que allí ni de sol ni de luna vamos a tener necesidad. Es más, en una ocasión Jesucristo les dijo, entonces, refiriéndose a cuando estuvieran juntos al final de los días, entonces no me van a preguntar nada, les dijo.
A veces uno dice, no entiendo esto, cuando estemos allá con Jesús lo vamos a entender. Ya ni eso vamos a tener ninguna duda, ni lo que no entendíamos aquí, ya no nos va a interesar. Porque ahí lo digo él, ya no me van a preguntar nada. Así que todas esas preguntas pues van a tener una total respuesta en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Las maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, es decir, lo que se llamaban los 12 en aquel tiempo. Más adelante en Hechos nos damos cuenta que no estaban solo los apóstoles, no eran solo hechas a través de ellos esas maravillas y señales. Ya tenemos a Felipe, a Saulo o Pablo, que a través de ellos también fueron hechas esas maravillas y señales. Por lo tanto, es a través de los miembros de las congregaciones que continúan esas maravillas y señales. Nosotros en nuestra carne, en nuestra mente humana, somos débiles y no nos sentimos capaces, pero es el poder del Señor el que obra, y quizá muchas veces ni cuenta nos vamos a dar, no sabremos. Pero si continuaron en esa época, continúan hoy y son reales hoy. Es el mismo poder de Dios actuando a través de su Espíritu Santo, el que está con nosotros y con toda congregación y obrero del Señor. Decimos obrero para, digamos, englobar, porque no podemos empezar por predicadores, evangelistas, miembros y tanta función que hay en el Señor. En la Escritura somos llamados todos obreros. Si no recordemos al hermano Talbert, cuando venía y predicaba, la primera pregunta que nos hacía era: ¿cuántos ministros del Señor hay aquí? Y las primeras veces nadie levantaba la mano. Y luego él nos explicaba que todos éramos ministros del Señor. Si estamos en los caminos de Jesucristo, todos somos ministros del Señor. Ya la siguiente vez que él venía y preguntaba, pues nos animábamos a levantar la mano, porque ya sabíamos a qué se refería él con esa pregunta. Pero también nos dice el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero debemos completarlo con el número 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay un accionar de esa congregación de acuerdo a la época que les correspondió vivir. Yo creo que a todos posiblemente nos llama la atención de este accionar del cual ellos tuvieron esa capacidad de enfrentar sus circunstancias a través de la unidad que Dios había establecido en ellos. Aquí recordamos aquel que se presentó delante de Jesucristo y le expresó que todo lo que era necesario Él lo había cumplido. Una cosa te falta: vende tus bienes y repártelo a los pobres, y tú ven y sigue. Pero no encontramos que eso le haya dicho Jesucristo a otros que se presentaron delante de Él. La iglesia enfrentó estas circunstancias. ¿Y qué respuesta inspiró el Espíritu Santo en ellos? Atiendan sus necesidades en conjunto. ¿Y cómo
digamos, tuvieron, porque pues dicen muchos que nuestros tiempos son tiempos de materialismo. Aunque no lo queramos, son tiempos de materialismo. Y nos pueden tocar cualquier cosa, dicen, menos el bolsillo. Posiblemente estén expresando de forma clara cuál es la condición de la humanidad en estos tiempos y a la cual nosotros no somos ajenos. Y entonces decimos nosotros, debió ser difícil eso, que vendieron sus terrenos y se atendían ahí las necesidades. Pues de acuerdo a lo que leemos en los textos, fue una necesidad de ese momento, de esa época. Más adelante ya no encontramos que hayan enfrentado las circunstancias en esa forma. Es más, dicen algunos que después a esta congregación de Jerusalén tuvieron que enviarle auxilio a otras congregaciones porque no se pudo, digamos, prolongar en el tiempo esa forma de enfrentar las necesidades. Yo recuerdo hace algunos años todavía aquí en la construcción antigua que estaban unas camas, unas pequeñas camas de pita, y ahí estaban como embodegadas. Yo me supongo que era porque venían personas que venían de tan lejos que para asistir al culto tenían que quedarse a dormir acá en el edificio, aquí en la iglesia, y al siguiente día pues ya se podían ir para sus casas. Pero nosotros ya no vimos esos días, digamos, pero ahí estaban las camitas en testimonio de lo que había sido una época, la iglesia atendiendo las necesidades de hermanos. Nuestras congregaciones también cumplen esa función. Como comunidades de fe, atienden las necesidades de los hermanos, necesidades materiales que no debemos descuidarlas ni ignorarlas, ni hacernos los disimulados, digamos, en lo que está en nuestras capacidades, sin esperar que la iglesia diga en lo que esté a nuestro alcance. Allá dice el Salmo 41, ahí da una acción segura para ser ayudado por Dios y que seguramente no fallará. Ahí dice en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y después viene la bendición, dice, en el día malo lo librará Jehová. Ahí hay nosotros decimos un secreto, ¿no? Ahí hay un secreto garantizado en la palabra de Dios. Días malos siempre vendrán. Y ahí dice cómo hay una clave para ser ayudados por el Señor en el día malo. Y necesidades espirituales. ¿Cuántas personas están hoy no sé en qué país del mundo y llevan un recuerdo de que en esta congregación fueron recibidos? Algunos de ellos dicen con amistad, con amabilidad, otros dicen con amor. Muchos de ellos pues en este momento creo que no se están congregando, pero llevan ese recuerdo de una necesidad espiritual que fue atendida por nuestra congregación. Y si esta congregación no habría estado, pues posiblemente Dios los habría llevado a otra. Pero también quizás no habrían tenido ellos un lugar. Miren cuánto muchacho se recuerda de aquellos juegos allá en la radio. Yo he leído ahí comentarios de muchos muchachos cuando tuvimos ese grupo allá en la radio. Ahí en la cancha jugábamos, bajo la lluvia. Y eso era una actividad de la congregación. No era solo ir a jugar fútbol,
era, digamos, una parte del trabajo con jóvenes y niños que se hizo en ese lugar. Y hay una base espiritual que fue formada y entregada para ellos a través de cómo nuestra congregación, y yo estoy seguro que todas las congregaciones pueden atender las necesidades de aquellos que están, digamos, buscando y anhelando la presencia de Dios a través de seres humanos que manifiesten esa gracia de Dios para ellos, tal vez en pequeños gestos que para nosotros puedan ser algo que ni siquiera quedó en nuestra memoria. Los hermanos efectuaron ese gran acto de desprenderse de sus posesiones para fortalecer la congregación. Dios, no sé si en algún momento nos pedirá esos actos desde nuestro punto de vista difíciles para que su pueblo continúe caminando, pero también en acciones que nos habrán de parecer sencillas está esa presencia del Espíritu Santo. No sabemos para qué persona, o muchas veces sí sabemos para qué persona. Lo que sí estamos seguros es que Dios, Jesucristo, formó estas comunidades de fe para esos propósitos. Pues en textos de la Escritura también se dice que somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Hace años en aquel almanaque Escuela para Todos, leí una anécdota sobre una iglesia, es católica, es una iglesia católica en un país de Europa que tiene un crucifijo así en su altar mayor, dicen que tiene un crucifijo, y ese crucifijo está sin brazos, no tiene los brazos. Y entonces los que llegan ahí preguntan, ¿y dónde están los brazos? Los brazos de ese Jesucristo son la congregación, porque es la que está llamada a actuar. Claro, es nuestro Señor Jesucristo a través de la congregación, pero en medio de este mundo, dijo Jesucristo en su oración, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal, porque tienen que desempeñarse en el mundo, solamente que habrán de desempeñarse como representantes de Dios en este mundo, lo cual nos parece a nosotros algo grande, algo que muchas veces excede nuestras capacidades, pero ese es el llamamiento de Dios para nosotros. Y nos dice el versículo 47 cómo se congregaban: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí lo dice claramente. ¿Quién añade los que han de ser salvos? Es Dios. Hace años leí un librito, es sobre evangelismo y el desempeño de la iglesia, y dice él con versículos de la Escritura que Dios en todo momento está actuando. Dios en todo momento está llamando personas a su congregación. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar dónde está actuando Dios y unirnos a esa acción que Él está realizando. Es decir, no es acción nuestra, no es de nuestras capacidades, no es de nuestro poder. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, así como fuimos añadidos nosotros. Sé que todos recordamos
Tal vez no la fecha exacta en que fuimos añadidos, pero sí recordamos cómo fuimos añadidos, en qué forma el poder de Dios nos alcanzó y la gracia y la misericordia de Dios se manifestó en nosotros para ser añadidos a esta congregación o a otra congregación. Dios tiene un plan para la humanidad. La humanidad no va a la deriva, así parece. Pues allá en Juan se nos dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y dice claro ahí, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Pero el plan de Dios se cumple y se continúa cumpliendo para la humanidad. Dios no ha desamparado ni ha abandonado a la humanidad. Esas preguntas de que qué pasa con Dios en los desastres, esas son pretextos de los mismos seres humanos que no quieren ser reprendidos en su pecado y quieren encontrar formas de no ser acusados por su misma conciencia, dice la Escritura. Nadie les acusa, son acusados por la palabra de Dios actuando a través de su misma conciencia. Dios tiene en sus manos a la humanidad y como en esta época respondió a través de la congregación, continúa respondiendo también y su gracia continúa siendo para todos nosotros en nuestros días también. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tus bendiciones y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te suplicamos que nos instruyas, que nos dirijas, Padre Celestial, para que sea clara y entendida para todos nosotros y la podamos obedecer y recordar. Te suplicamos por los que no han creído, por aquellos que se han apartado de tus caminos y por aquellos que rechazan tus caminos también, Padre, que les ayudes para que por medio de tu Espíritu puedan creer. Te suplicamos, Padre, que bendigas y fortalezcas toda congregación tuya, a todo tu pueblo en todo lugar del mundo, que ampares y que guardes a aquellos que están bajo persecución por causa de tu palabra, Padre Celestial, y que avives tu obra en los tiempos para siempre. En nombre de Jesucristo te suplicamos que nos lleves con